Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hablar sobre esa rebeldía de los adolescentes, de nuestros hijos, sabiendo que nosotros también hemos pasado por ahí. Lo que pasa es que las rebeldías cambian de acuerdo a, pues, a la época. La rebeldía en sí es una, cambian es las formas de ser rebelde, ¿cierto? La rebeldía de nosotros en últimas, pues, ¿cómo era? De pronto meternos en una habitación y no hablarle a nadie, ¿cierto? Pero hoy en día la rebeldía ha transmutado, donde ya a veces los muchachos se destruyen, aunque no quiere decir que antes no habían muchos destructores, hay muchos. Y esto pues a uno como papá, uno como hijo no lo entiende, pero como papá, ya ahora sí a sacar canas, ahora sí a uno decir, Ave María, ¿yo qué hice? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces todos hemos tenido una adolescencia y todos hemos tenido, desde que nacemos, sin hablar del árbol transgeneracional, en esa particularidad pues tenemos unas experiencias en un contexto que es el entorno, ¿cierto? Entonces cada adolescente traduce su realidad, tenga o no tenga, de acuerdo a lo que él cree. O sea que somos muy complejos y todas las familias pues nos sentimos en últimas comprometidos con nuestros muchachos, con nuestros hijos, siendo ya padres, ¿cierto? Hoy ya uno ve que la tecnología influye, la facilidad de información, la influencia cultural, todas esas formas pues cambian la forma del rebelde, cambian las formas de pensar, o sea que nosotros somos pensados en últimas, no somos pensadores, nos han pensado y de acuerdo a eso pues uno procesa esa actitud en esa etapa de la vida, donde en esa etapa nos volvemos desafiantes, somos chachos, creemos que todo lo hacemos bien, necesitamos orientación pero no la queremos, somos criticones, no críticos todavía, la vida va sin sentido, porque creemos que lo que hacemos tiene sentido, queremos desprendernos también de la familia, queremos no ser formados, porque creemos que tanto valor, tanta moralidad no se ajusta a nosotros, porque es que en ese momento toda la figura de autoridad, todo lo que nos está invadiendo, pues hay un choque, no tanto cultural, sino un choque donde nosotros queremos independencia, queremos ser nosotros, pero no entendemos a veces como papá que ya somos grandes. Hay niños de hoy, un 80, y nosotros nos rebelamos a eso de pues que no nos vean como niños, ¿no? Y cuando no nos dejan ser en muchas oportunidades, no hablo de hacer y deshacer, no, nos dejan ser en la naturaleza de ser un poco más independientes, pues nosotros nos volvemos desafiantes y tomamos pues unas actitudes, en primer lugar, que rompen con toda la norma de esa casa, que rompen con toda la norma de ese hogar, de ese contexto familiar. Y el muchacho sufre y sufre porque él quiere transmitirnos que yo soy yo, que yo estoy cambiando, que yo quiero independencia. La independencia no es irse de la casa, claro está, sino que quiero más, pues empezar a crear mi propio ser, ¿no? Entonces hay unas cosas muy claras que se recomiendan
para nosotros entender que esta época que se está experimentando o que está experimentando el muchacho, hay unos cambios biológicos, hay unos cambios físicos, o bueno, físicos, biológicos y algo más allá, psicológicos. Y todos estos cambios influyen en ese yo que me quiero, en ese yo que me rechazo, en ese adolescente, pues que voy a comportarme de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces hay adolescentes mal geniados, callados, otros rebeldes, otros muy tristes, otros solongos, cuzumbos, y en esa etapa, pues cada uno presenta su rebeldía de acuerdo a lo que uno da como resultado de su historia, ¿cierto? Aún de su aprendizaje. Entonces el adolescente en ese conflicto, en esa rebeldía, no es que salió de la nada y él es así porque sí, sino que siempre hay factores que están ahí, que aparecen en ese momento, y por eso es que uno pues es como es en esa edad, porque uno cambia, ¿no? Hoy en día ya uno con casi 80 años pues está diciendo otras cosas. En la adolescencia de pronto la rebeldía mía fue ponerme un pantalón muy feo, ¿cierto? Colocarme un cordón amarrado en la pata, y para mí era un tipo de expresión de rebeldía. Entonces, de acuerdo a la educación que uno tenga en la primera infancia, de acuerdo a lo que yo viví con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos, lo que yo veía en televisión, lo que yo vivía en el colegio, todo eso son factores que pues se van guardando y se van expresando en la adolescencia, ya sea para rechazar todo eso, o para renegar contra todo lo que viví, o para ser rebelde porque eso no me ajustaba, o por, y hay muchas causas. Entonces, si vamos a hablar de esos cambios físicos emocionales que uno expresa en esta etapa, muchos provocan agresividad contra el otro y contra sí mismo. Y eso es una muestra de inestabilidad psíquica que el muchacho está viviendo, y que de pronto está perdiendo esa dificultad de relacionarse con los demás. Y como no sabe cómo relacionarse con los demás, pues se presenta la rebeldía, se presenta la grosería, porque no tiene capacidad de expresar lo que está viviendo. Entonces, en este periodo, que es un periodo que muchos dicen que adolescente viene como de, ¿cómo es que dicen? Adolescente, de dolencia, algo así. Porque todo es un dolor, todo es un cambio, todo es una transmutación, no tengo sentido, no sé para dónde coger. Y eso se vuelve intenso. Entonces, en ese cambio, cualquier situación para el muchacho es un conflicto. Porque hay mezclas de emociones, hay mezclas de creencias, hay mezclas del niño, que ya no es niño, que está pasando a una etapa de un niño a un joven, que todavía en su inexperiencia pues no sabe manejar, no sabe, porque es que no lo entiende, no lo tiene claro. En esta etapa se está buscando esa identidad, ese yo. Yo quiero ser esto, aún acompañado con yo quiero hacer esto. No me traten como pequeño, no soy un niño. Pero él lo pide, ¿no? Y él toma sus propias decisiones, quiere empezar a probarse sin él darse cuenta, porque eso es inconsciente. Cuando no logra eso, se abre una brecha entre los progenitores, entre los cuidadores, entre los mentores, y si no hay esa buena comunicación, se rompe eso, y hay como un distanciamiento entre desapegarme de mi grupo familiar, si pudiéramos decirlo eso, o mi entorno, o separarme de mis iguales. Esto que ellos están viviendo, todo eso que ellos le expresan a uno, todo eso que ellos están
mostrándonos a través de sus comportamientos, ellos lo ponen a uno a prueba. Y nosotros como formadores pues tenemos que estar vigilantes para poder manejarles, orientarlos en esa etapa y darnos cuenta si somos injustos o si somos muy justos dentro de ese grupo familiar, dentro de ese grupo de familia, dentro de ese grupo de 2 o de 5. Entonces entendamos que esta etapa es normal. Primero hay que entender lo que es normal. No es normal que se sobrepasen, ¿cierto? Ellos desean a veces estar muy solos en esa etapa. ¿Por qué? Porque es que su inconsciente se está ajustando. Hay una transición de una etapa de niño a una etapa de hombre o de muchacho, o como queramos llamar, y de una etapa de niña que ya piensa como mujer. Entonces en esa transición hay muchos contrarios, hay mucho conflicto, hay mucha cosa que ellos están tratando de entender, están tratando de responsabilizarse y actúan sin pensar. Y no miden, mejor dicho, las consecuencias, no las miden. Y todo eso que están ellos viviendo, todo eso que están entre ellos, que hace que adolezca esa etapa, que duela o que no sé cómo decirlo, y yo soy el gran rebelde, que aún no lo veo como rebelde, pero para nosotros como papás sí. Entonces todo ese comportamiento es normal, toca saberlo uno como papá, canalizarlo y ayudarlos a que ellos canalicen y que en esa etapa se conviertan en un poquito más adultos, ¿cierto? Necesitamos un poco de paciencia, mucha autoridad y no hablemos de mano duro, no, de mano dura, porque entonces se convertiría en un problema. Pero sí que esa rebeldía no se exceda de lo normal y que el papá o la mamá o los tutores no se excedan de lo normal, que podamos entre nosotros lidiar con esto. Entonces uno dice, pero entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces ver que el adolescente no es que sea un problema, porque si uno lo ve como un problema, más rebeldes se convierten porque sienten el rechazo, sienten el desamor y en esa crisis, si pudiéramos decir, de cambios en esa transición, pues más nos van a desafiar y más van a estar en contra en esa educación que se supone que están recibiendo y que están recepcionando en su inconsciente para después ellos también tener de ese modelo, pues ser ellos papás, ¿cierto? Entonces, primero, hay que empezar a tener confianza en ellos, empezar a comunicarnos, no a pelear. Tampoco ser uno como el tirano que se hace esto, pero tampoco él que se hace esto. Entonces hay herramientas que uno hace, que le ayudan a uno a ponernos al frente de este momento que estábamos esperando y que tanto odiamos en algunos espacios y empezar a gestionar bien pues esto que estamos viviendo como papás. Entonces, si tenemos un tiempo para ellos, pues invertirle. Que eso, invertir, no estoy hablando de dinero, ¿cierto? Pero sí en el diálogo. También, si hay escasez, decir la verdad, que eso lo hacemos muchos. Aún, uno no anda con mentiras porque es que los hijos saben la verdad, porque es que viven con uno, ¿cierto? Entonces en ese buen tiempo para invertir, pues que todo sea formativo, todo lo que salga de nuestra boca sea formativo, no conflictivo. Enseñarle a los hijos eso. Pero qué bueno que desde pequeños hubiésemos hecho eso
desde pequeños, o sea, desde cuando ellos eran niños. Uno empieza es cuando ya están rebeldes, porque como nunca se les explicó, nosotros tampoco creíamos que era necesario, nunca les explicamos esas etapas, o sea, nunca estuvimos a la vanguardia preparándolos para ese momento. Entonces ellos por eso es que no están preparados. Entonces, si muchos padres ya prepararon a los hijos en su adolescencia, posiblemente esté mejor. Si no, no importa, pues empezamos desde ya a prepararlos. Pero recuerden que como ellos son rebeldones y quieren tener la autoridad, ellos todavía no pueden manejar la autoridad. Se desaforan y se desbordan. Entonces, donde el entorno que ellos se encuentren, tenemos que poner bien claro las normas habladas, dialogadas, no concertadas, pero sí habladas con cariño, no con tiranía, ni como un presidente, ni como un policía. Porque más rebelde se pone el muchacho, pero sí, él debe conocer las normas. Esos límites que hay en ese entorno familiar. Es obligatorio dárselas a conocer. Pero como les digo, en diálogo. Ya cuando él es rebelde es porque él no conoce esas normas, ¿cierto? Entonces uno tiene que de una vez ir diciéndolas con cariño. Y cuando no se cumplen, entonces uno ¿qué hace? ¿Qué hago con mi chino? Ya le dije las reglas y no se cumplieron, sabiendo que ya llegamos a unos acuerdos. Entonces yo digo que las normas, yo ya me equivoqué y lo que haya pasado, pero las normas no se negocian. No son negociadas. Eso de que la grosería aquí en la casa no existe. No, negociemos, déjeme ser grosero un momentico. No, la grosería no es negociable. Y así, o sea, ustedes como papás saben qué normas son las que deben de estar ahí. Ahora, uno, como hace parte de un sistema familiar, uno es una parte de ese sistema familiar, hay unas responsabilidades. Y esas responsabilidades entre los mismos papás no son tampoco negociables, porque es que es una responsabilidad, es la habilidad de responder a algo. Pero esas responsabilidades deben ser equilibradas, porque hay responsabilidades que uno no tiene la capacidad de ser responsable en algo. Un ejemplo, a un niño de 5 años dejarlo que cuide a la de 3 años, ¿cierto? O a un hijo de 15 años que eduque a su hermano de 4 años, que lo eduque. No, ellos no están preparados para eso. Son responsabilidades acordes, coherentes, que puedan responder. Ahora, si uno como papá ha sido irresponsable y el hijo le va a gritar a uno, pero si tú eres irresponsable, ¿cómo me vas a exigir? ¿Cierto? Que el papá no está, porque casi siempre hoy en día son madres solteras. Eso es cuento aparte. Eso es cuento aparte. A uno ya le tocó sacarlos adelante. Entonces uno hoy en día pues nos toca leer, nos toca investigar, pero nos toca sacar adelante a nuestros hijos, ¿cierto? No importa que a lo último no logremos muchas cosas, pero por lo menos con amor estamos trabajando orientar a estos muchachos, con responsabilidad, con esa habilidad, ¿cierto?, de responder. Igual a los hijos, ellos tienen que responsabilizarse de lo que tienen que hacer en la casa. Un muchacho que es aprovechar el estudio, responder al bachillerato en este momento que son adolescentes, ¿cierto? Pero no puede responsabilizarse de otras cosas que, por ejemplo, criar a los hijos, ¿cierto? Ellos ya pueden responder a su lavada de ropa a los siglos XXI, donde la mamá no les va a lavar hasta los 50 años. Ya ellos tienen sus propias responsabilidades.
el ser limpios, el embolar, el buscar su uniforme y tenerlo al día, y plancharlo. Entonces son roles que como han cambiado, en otra época, no, eso mi hijo no es un maricón, decían por ahí. No, estamos en el siglo XXI donde ya uno se responsabiliza, aún desde antes de la adolescencia ya es responsable de muchas cosas, de su aseo, de sus dientes, de su lavado, de su presentación personal. Entonces la responsabilidad es importante. Ahora, como hay un choque de muchas emociones y los muchachos a veces no tienen la conciencia ni la capacidad para manejar esas emociones, porque están creciendo, están conociendo otras emociones, están conociendo otras situaciones, están revolviendo el estómago, pues uno tiene que ayudarlos, apoyarlos, para que aprendan a gestionar eso que les crea crisis y que sienten, yo no sé, aquí en el estómago, en la cabeza, no sé en dónde, y que a lo último desafían a la autoridad, ¿cierto? Entonces, sí debemos de estar muy pendientes de encontrar maneras, virtudes, ¿cierto? Reglas claras. ¿Qué más podríamos decir? Ayudarles a que sean inteligentes emocionalmente. Porque es que uno como papá o como mamá, uno se desubica. Uno se desubica porque uno dice, estoy dándoles todo. Y para ellos es nada. Estoy formándolos y ellos no entienden la formación. Entonces, uno como mamá o papá tiene que empezar, bueno, tengo que buscar estrategias cómo formarlos. Tengo que buscar estrategias cómo hacerme entender. Porque es que el lenguaje de hace 50 años, 40 años, 30 años es muy diferente al de ahora. Entonces nosotros tenemos que estar actualizándonos, si pudiéramos decir así, estar mutando esa misma formación. Antes era de formación, hoy tenemos que acercarnos más a la formación y tratar de opacar toda esa agresividad que se está viviendo. Dicen muchos que uno no puede ser amigo de los hijos, pero si uno tiene que ser papá, pero no comportarse como un amigo, pero ser amigo, porque el amigo se vuelve cómplice, ¿no? Entonces uno no puede ser cómplice de muchas cosas. Uno tiene que empezar a ver cómo me comunico con él, con ella, cómo le doy confianza para que él no se sienta que yo lo estoy ahogando. Tenemos que entablar contacto. No es de la rebeldía de uno como papá, porque uno también se comporta a veces como un niño, porque así era mi niñez. Ah, no, me dan pataletas también. La confianza es súper importante. Y darles más libertad. Pero la libertad no es que hagan lo que se les dé la gana, no. La libertad es saber cómo lo explico. Para un adolescente, la libertad es, la edad te pide ciertas cosas. Te pide, por ejemplo, ya hacer diligencias propias, pues entonces hazlas, pero siempre con la verdad. Y eso lo logra uno siendo, pues, hablando como en esa amistad de hijo-padre o hijo-madre. Hay que ser muy contraproducente. Hay que no ser igual, pero tratar de que se vea como igual. Porque el papá y la mamá son, el papá y la mamá, la abuela también entra ahí. Porque en esta época las abuelitas nos han ayudado mucho a mantener ese rol con los hijos y nos han ayudado mucho, ¿cierto? Hay que
como uno dice, llamarlos al banquillo, pero no con la tiranía. Dialogar cuando está pasando algo que está desequilibrando un sistema familiar. Y uno dice, pero ¿cómo entonces podemos ayudar a que ya deje de ser rebelde? Porque rebeldes es. Los hijos son rebeldes, si pudiéramos decir. Pero ¿cómo entonces canales de comunicación? No es el paternalismo, ay, todo lo que diga es bueno y lo aplaudo. No, es el diálogo. Aquí en esta casa es asá, asá. Vamos a hacer esto para no tener pues un resultado que nos va a perjudicar a todos. No podemos nosotros llegar y compararlos con otros porque eso es muy ofensivo. Ay, es que tu hermanito, el mayor, es mejor que tú, o él sí es maduro, o él. No, nunca comparar con nadie. Ni siquiera, es que salió igualito al papá. No, eso es muy ofensivo. El papá es el papá, si es un irresponsable, pero nunca decirle que es igual al papá, porque lo que hace uno es volverlos como el papá, o como la mamá, ¿cierto? Pero sí, siempre, pues, estar pendiente y vigilante de cómo es que yo estoy salvando a mi hijo, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de castigo, eso es muy coercitivo y eso estimula a más rebeldía, a gritar, a golpear. O sea, eso se convierte en un monstruo. Sí sé que a todos nos han sacado la chispa y en algún momento le dimos un juetazo. Yo lo hice. En la vida, 3, 4 juetazos en la vida fuertes. O sea, 4 no, 20, porque en cada rabia que me daba eran 5. Desde niño hasta los 18 años, o sea, desde los 4 años, hablemos de 6 años a 18 años, se ganó 20 juetazos. Donde cada vez que yo me salía de las casillas, eran 5 juetazos. Y con eso le ayudé a mi hijo en algún momento a salvarlo de pataletas y a salvarlo de groserías. Pero no más, eso es poquito para 18 años. Hoy en día, como todo es maltrato, todo es bueno. Pero de todas maneras, no era maltrato porque en 20 años, 4 veces que lo puse en su lugar, me sirvió. ¿Que me equivoqué en otras cosas? Sí, y lo acepto. Y hoy en día corregí cosas, sí, y somos unos buenos amigos después de haberla embarrado. O sea que nosotros como papás sí tenemos que corregir también cosas. Y serían no hablar de castigos, porque es que esa palabra de castigo, eso es como si uno fuese quién sabe qué. Más bien utilizar esa programación neurolingüística y cumplir uno con lo que tenga que cumplir como papá, como mamá, y empezar uno a implicarlos en esas responsabilidades, no suplirle las responsabilidades, porque entonces se vuelve uno el esclavo de los hijos, pero ellos que sigan cumpliendo sus cosas, como ley, porque es que hay una ley universal que todo sistema, si no tiene una norma, se cae. El respeto a los abuelos. O sea, ellos tienen que saber que en la casa hay custodios del orden. Si no los hay, ellos se convierten en el orden. Pero tratar de decirlo con esa buena gana, habladito y con carácter. Cuando digo carácter, no es que uno tenga los ojos salidos, que hable muy serio, que esté uno vuelto nada, pierde el control. No, habladito es con cariño,
En mi caso de mi hijo, Juanchito, aquí en la casa hay unas normas. Hablemos de el papá que ya se equivocó, pero hablemos de que yo, si no me hubiera equivocado, ¿no? Hablemos de un papá que hasta ahora está empezando a vivir esos conflictos. Entonces uno dice, Juanchito, siéntate ahí. Vamos a hablar de unas cosas que pasaron ayer. Un ejemplo, ¿no? Aquí en la casa hay unas normas y tú sabes cuáles son. No se llega tarde, aquí todos comemos, cuando no quieras avisas y no se te prepara comida. O sea, se te respeta que no quieras comer, pero por favor avisas para no prepararte comida. Aquí a la abuelita se respeta, porque ella, pues primero es la abuela, segundo es un ser querido, etcétera, etcétera, y se va uno con un discurso. Y se le dice, ya, si tú respetaste a tu abuelita ayer, pues ya pasó, pero no lo volvamos a hacer. Ella también siente dolor, como tú, sentimos dolor también cuando a veces yo también me paso. Todos hemos sentido dolor acá y todos estamos aprendiendo a gestionar emociones, a comunicarnos, estamos aprendiendo a mejorar eso que estamos haciendo de comunicarnos. Los abrazos sí tienen que estar, no las miradas feas, y siempre concluir en un diálogo que esto está bien, ¿cierto? Si el hijo de uno tiene compañías feas, uno tiene que decirlo, pero con argumentos. Y proyectarlos, como siempre hace uno como papá, si siguen con esas amistades, pero no como un reproche de déjenlos. Si no, no, aquí por lo menos no me vienes con ellos, tampoco te vas a quedar allá toda la noche con ellos. Porque yo soy preventivo y tú tienes que ser preventivo y te voy a enseñar a ser preventivo. Y todos esos discursos son llenos de valores, conociendo también, darles a conocer el antivalor, los peligros, pues todo lo que hoy en día los muchachos están invadidos. Uno tiene que darles como englobarles la realidad de este mundo. Se les habla sobre la curiosidad mató al gato, pero no decir tú eres un drogo, ¿cierto? Por ejemplo, un muchacho rebelde y uno dice que ya está fumando marihuana y ni siquiera está fumando. Otra ofensa, uno no puede ofenderlos. Uno no puede decir, es que estarán estas. Yo lo digo porque ya me equivoqué en muchas cosas y hoy en día cambié todo el sistema y me funciona más. Y él está saliendo ya de la adolescencia, o ya salió, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado. Los muchachos sí tienen que saber que hay una mamá, o hay un papá, o hay una abuela, pero que hay una autoridad. Ellos tienen que saber eso. Entonces, pues, con esta reflexión creo que es algo justo. Cualquier pregunta, pues ya saben, me dices, me dicen y yo contestaré. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos y estamos en contacto. Chao pues.